Tercera clase del curso de ética, dictada el martes 12 de mayo de 1970. Hoy vamos a tratar el problema de la ley y de la conciencia moral. Antes quiero hacer alguna referencia a lo que tuve que apresuradamente resumir en la última clase, en que me estaba ocupando de determinar el fin último, el supremo bien a que está ordenada la existencia del hombre. Y habíamos dicho que, así como Aristóteles al comienzo de la metafísica dice todos los hombres desean naturalmente saber, también se puede decir con la misma evidencia que todos los hombres desean naturalmente ser felices. Esa aspiración a la felicidad es una aspiración del orden natural, como es la aspiración al conocimiento. Ahora, esa felicidad es evidente que la perseguimos todos los hombres. Todos los hombres quieren ser felices. En eso coinciden todos los hombres. En lo que no coinciden es en el objeto en que se encuentra la felicidad. Puesto que unos las ponen en unos bienes y otros los ponen en otros bienes. Evidentemente que esa felicidad hacia la cual el hombre tiende no puede ser la felicidad de un momento, una felicidad transitoria, algo que nos colme en una circunstancia determinada e inmediatamente comencemos a estar otra vez insatisfechos deseando otro bien, otra cosa. Tiene que ser necesariamente un bien total, un bien integral, un bien universal, un bien que satisfaga en forma plena y definitiva toda la apetencia del hombre, toda la ansiedad del hombre, todo el deseo del hombre. Y evidentemente, si nos ponemos a considerar como lo hace Santo Tomás, como lo ha hecho antes Aristóteles, los distintos bienes en que los hombres han puesto al su anhelo de felicidad, o han creído encontrar y han buscado allí la beatitud, la bienaventuranza, advertimos que, comenzando por los bienes exteriores, riqueza, honores, fama, poder, ninguno de esos bienes puede colmar al hombre. Empezando que son bienes que así como se tienen, se van. Por otra parte, es evidente que son bienes que se pueden adquirir, pero que finalmente los tenemos que dejar. Primero, porque no dependen de nosotros el poseerlos. Segundo, porque los que los conceden pueden quitárnoslo. Y finalmente, porque no podemos llevarnos nada de eso. Finalmente, somos despojados de esos bienes. Aparte de eso, el poder, por ejemplo, que es una cosa seria, tiene más bien razón de principio que de fin. Es un principio que sirve para obrar. Y uno puede obrar bien y obrar mal, emplear bien ese poder o emplearlo mal. De tal manera que tampoco el poder, a pesar de que permite, cuando se lo usa bien, obrar cosas magníficas, no podemos decir que pueda ser un bien supremo. En cuanto a los bienes del cuerpo, comenzando por la salud, es una cosa que se tiene y se pierde, y que finalmente se pierde irremisiblemente.
Aparte de que, como les decía el otro día, no estamos para semilla. Hay que morirse. Entonces, si tenemos que morir, uno se da cuenta que si bien hay que cuidar la vida, no podemos empeñarnos tanto en su cuidado como debemos empeñarnos en prepararnos para la muerte, que es una cosa realmente seria. Lo más serio que tiene la vida es la muerte de esta vida. Y piensen ustedes que hasta los filósofos paganos, un Sócrates, un Platón, consideraban que la filosofía era justamente la sabiduría que tenía como finalidad enseñarnos a morir, a saber morir. Y el placer, finalmente, como les decía, tampoco, porque el placer es más bien lo que culmina el florecimiento de un acto, la consecuencia de algo, de un bien que poseemos, que logramos, que alcanzamos. No es una cosa, digamos así, que tenga ella razón de fin último, que pueda tenerlo en ningún caso, y mucho menos los placeres corporales. Son efímeros, son transitorios, inclusive fatigan, de manera que quedan descartados. Los bienes del alma, que son bienes más altos, más consistentes, más persistentes, más elevados, como por ejemplo la ciencia, la sabiduría, la virtud, son evidentemente bienes que tienen valor de fines, pero no de fines últimos, ninguno de ellos. Porque si bien es cierto que la sabiduría nos permite en alguna medida acceder al fin último, al conocimiento de la verdad absoluta, ese conocimiento en el orden natural no lo podemos tener directamente de Dios, de ese bien supremo, de esa verdad absoluta. No lo podemos tener. A esa verdad absoluta solo la podemos contemplar en las cosas creadas, en el orden de la creación, en las verdades creadas. Porque hay dos maneras de conocer una cosa. Una es ir de la causa al efecto, del principio a la consecuencia, que sería la manera más normal, la más perfecta del punto de vista de la ciencia. Y otra es ir del efecto a la causa. En el caso del conocimiento de Dios, nosotros no podemos, digamos así, naturalmente, sino llegar a la idea de Dios, a la verdad de Dios, de su existencia, sino a través de sus efectos, a través de las criaturas, a través del orden creado. Evidentemente ese orden creado, ese maravilloso orden creado por Dios, que hasta en sus disonancias tiene precisamente, nos da razón de ese orden, hasta eso lo alcanzamos, digamos así, alcanzamos a través de ese orden la necesaria existencia de un ordenador, pero nosotros no podemos llegar a él mismo, siendo que el fin último, que el bien supremo es evidentemente la visión de Dios. Pero como esa visión de Dios solo lo podemos tener en su misma luz, puesto que la luz natural de la razón es tan pequeña, tan insignificante, tan limitada, nosotros no podemos alcanzar eso que nos colmaría. Alguna intuición de esto tuvieron los maestros griegos, esto de ese ideal del sabio, eso de que la felicidad suprema estaba en la contemplación de la verdad, la contemplación de Dios, del acto puro, el motor inmóvil del bien supremo. Sabían que ese era el camino y estaban efectivamente en el camino, pero evidentemente el hombre no puede acceder a esa contemplación en su misma luz, y en esta vida eso es absolutamente imposible, además.
Por eso dice San Agustín tan maravillosamente en las confesiones, dirigiéndose a Dios, que yo te vea, que yo muera para no morir. Porque lógicamente ese moriar ne moriar quiere decir que yo muera para no morir, porque si muero y te veo, ya es la vida plena y perfecta a la cual quiero llegar. En consecuencia, la bienaventuranza es cosa del alma, porque es cosa que tiene que ver con esas potencias superiores del alma humana que son la inteligencia y la voluntad. Pero evidentemente el objeto, ese bien supremo, a pesar de ser algo que está, digamos así, en el término final de esas potencias superiores del alma, es algo que la trasciende absolutamente, que la sobrepasa absolutamente. El mismo Agustín lo dice también con esa finura insuperable. Él dice, hablando de Dios, eres más íntimo en mí que lo más íntimo de mí mismo, pero estás en mí, sobre mí. Son juegos de palabras, pero es la única manera en que el lenguaje humano puede decir cosas de Dios. Como aquello otro que él mismo dice también en las confesiones. ¿Qué podemos hablar cuando hablamos de ti, oh mi Dios? Sin embargo, si los que hablan no hablan de ti, están